Mónica. La primera en entrar. Voy a hacer algo un poco extraño. La gente de la revista Negro Mundo me mandó un cuestionario, una entrevista, y no la voy a contestar por escrito. Me pareció que estaba bueno poder compartir por acá las respuestas a medida que vayan saliendo. Y quizás que después quede el video online. Veremos qué onda, qué resulta. Algunas preguntas me da un poco de vergüenza leerlas, pero bueno. Voy con la primera. Te encuentras entre los ilustradores más reconocidos de editoriales en español, habiendo trabajado con Libros del Zorro Rojo, Alma Editorial o Ediciones Valdemar. Todas ellas dedicadas parcial o completamente al género fantástico, de terror y ciencia ficción. A día de hoy, y con tantos trabajos a tus espaldas, así estoy de doblado, ¿sientes presión a la hora de dar vida a las historias de autores como Lovecraft o Kafka? A ver, yo creo que con autores como Lovecraft, que ya lo vengo transitando bastante, quizás la presión no es tanta. Sí, a la hora de lo que exige la pintura en sí, en el sentido de que aparezca algo nuevo. Yo esta vez que volví a ilustrar a Lovecraft, por ejemplo, ya que me preguntan por Lovecraft, trabajé en otra técnica distinta a la del esgrafiado que había usado para El horror de Dunwich, para Libros del Zorro Rojo, y también el desafío pasaba por ahí porque hay muchos ilustradores trabajando sobre Lovecraft hace tiempo. Es un autor fácil de leer, es un autor de la adolescencia, hay mucho artista joven que se dedica a ilustrarlo y que es como que ha configurado ese entorno más improvisado o novel. Se ha aproximado a Lovecraft desde un concepto más cinematográfico, del cine gringo, comercial, ilustración hiperrealista o amparada en fotografías para fondos y algunos detalles luminosos. Entonces hay como un paradigma de cómo ilustrar a Lovecraft que tiene mucho que ver con esa estética, ¿no? Como tan ligada al cine, cámaras contrapicadas, distorsiones de lente, mucho realismo. Yo traté de acercarme ahora desde la acuarela, desde una estética mucho más sencilla, más plástica y hasta con color, y no ese color hiperrealista tampoco. Entonces era bastante raro este desafío de aproximarme a la obra de Lovecraft y aportarle una imagen que hasta suena un poco novedosa o diferente dentro de mi propia estética y sobre todo comparada con la estética predominante dentro de este ciclo de aficionados a la ilustración o gente que está empezando a ver cómo publicar y que lo hace de esta forma, ¿no? Como utilizando fotografías de base, detalles ensamblados de animales diferentes para generar los monstruos extraños de Lovecraft, o que en la evidenciación de los monstruos, en la representación de los monstruos, se nota que están muy influenciados por el concept art y por esta revelación de casi todo en el monstruo. En algún caso igual yo lo hice, de mostrar, pero no es mostrar con pelos y señales, con poros y señales, la naturaleza antinatural de estas criaturas. Entonces me parece que tiene algo de particular lo que hice. Algunas imágenes subí hace poquito a Instagram, las pueden ver, son 2 o 3 dentro de una serie un poco más larga, y estas imágenes, si todo sale bien y sigue adelante el proyecto, las va a publicar también Zorro Rojo de España, porque yo las hice para Mnemos, es una editorial francesa que va a publicar toda la obra de Lovecraft en varios volúmenes. El volumen que me encargaron a mí es el volumen que tiene que ver con los relatos de Providence. Me habían ofrecido hacer el extraño caso de Charles Dexter Ward con ilustraciones que yo ya tenía hechas, lo cual no me entusiasmó, y como les dije que no me entusiasmaba ese plan, me ofrecieron un volumen para ilustrar de cero. Lo ideal creo que hubiera sido hacer el caso de Charles Dexter Ward
ilustrado de cero, que está buenísimo ese texto. Me parece, ahora en la distancia, en realidad me pareció en el momento en que me lo plantearon, me parece más noble hacer esa novela ilustrada que hacer un montón de cuentos que no conectan entre sí en este compendio que hizo Nemos. Yo para Zorro Rojo les ofrecí otra selección de cuentos y la idea es un poco hablar de Providence, o de esta Providence imaginaria, esta tierra, este país de Lovecraft, como está esta serie que está por salir ahora, o que ya salió de HBO, y hay un libro también al respecto. A Kafka lo ilustré el año pasado, para el anteaño en realidad, La Metamorfosis de Kafka, y no había hecho nunca nada de Kafka, me encanta, y lo trabajé de un modo muy impune, como apelando a un estilo que yo hacía hace muchos años, más grotesco, más distorsivo. Me parece que estaba bueno para dar como esta perspectiva deforme y distorsionada de la familia de Gregor, y me divertí mucho haciéndolo, la verdad. Fue mucho más dinámica la composición de las imágenes, más lúdica, más libre, desde poder distorsionar los espacios y los personajes y exagerar cosas. Empecé buscando hacer algo como pensando en dibujitos animados de los años 30, después lo terminé trayendo a algo más volumétrico y un poco más realista, pero algo de ese humor distorsivo de los primeros dibujos animados tiene. Yo creo que la presión está la presión que uno puede sentir al aproximarse a una obra literaria, más nueva o más vieja, está dada por lo que uno ya hizo, ¿no? Creo que pasa por ahí el desafío de cómo generar algo nuevo, distinto, que no se corte absolutamente solo, o sea, se separe y se diferencie. No, me llamaron por teléfono. Ahora voy a responder ahí. Quizás puedo dejar esta pregunta como por contestada y después armar otro video aparte. Cierro con otra idea. Creo que la presión está por todo lo que uno ya hizo antes y cómo eso genera primero un piso de calidad y también una forma discursiva para con el lector. Pero tampoco puedo hacer siempre lo mismo, y de hecho es lo que vengo haciendo, es cambiar de técnicas, explorar otras formas del discurso, sin fondo, menos narrativas, más narrativas, con una gestualidad más plástica y más abstracta, una plasticidad más diáfana como la de la acuarela. Ahora estoy metiéndome con el óleo. Entiendo que eso casi podría tener que ver solamente con lo técnico, pero también de la mano de lo técnico se despliegan otras recursividades, como hablo en el caso de la metamorfosis de Kafka, este cierto humor, esta cierta parodia e historia familiar grotesca como la que es la del relato, y que igual no pierde, me parece, esa dramática en algún uso de la luz y la sombra, en la paleta cerrada, en los acentos de color, que son cosas que yo trabajé en el esgrafiado, por ejemplo. Entonces, la figuración cambia, la técnica cambia, pero, por ejemplo, el uso del color y... sí, el uso del detalle del color y no del todo color emparentan el estilo, emparentan el discurso en algo a otras obras que ilustré antes. Por ahora voy a contestar esta entrevista que me mandaron y después leo las preguntas que van surgiendo de ustedes. Voy a cortar ahora y voy a volver a transmitir en un toque. Bueno, sigo. Pregunta 2. Además de ilustrar libros, también has sido el creador de diversas portadas de discos de diferentes grupos, sí, latinoamericanos y del mundo. ¿Eres consciente de que tu obra permanecerá por años, tal vez décadas, y por qué no, siglos en estanterías de bibliotecas y hogares? Bueno, ojalá en los hogares, en las estanterías, espero que no permanezcan tanto, que se compren las cosas, estaría bueno. ¿Qué planteamientos acuden a tu mente al reflexionar sobre esto?
A ver, no sé, a ver, esto de cuánto va a permanecer la obra, la verdad es que está en cuestión cuánto va a permanecer esta lógica de sistema, digamos, esta lógica de la economía, esta lógica de vida que venimos llevando. Con lo cual, el futuro lejano no es algo que me preocupe. Sí corroboro que, como es, que libros que hice hace 10 años siguen siendo interesantes, siguen teniendo lectores, siguen siendo importantes y se siguen imprimiendo. Algunos, no todos. Pero los libros que he ilustrado para editoriales chiquitas, norteamericanas, sí, más que nada son las norteamericanas, son las que no han vuelto a reimprimir. Pero porque hacen tiradas pequeñas, después esos escritores van con otra editorial. Entonces la continuidad de la vida de esas ediciones no es igual a la de editoriales que sostienen los libros en el tiempo, como Libro del Zorro Rojo o Valdemar, ambas de España. No sé qué va a pasar con esta edición que hice que hizo Fondo de Cultura Económica con ilustraciones mías, El huésped y otros relatos de Amparo Dávila, que no sé si se reimprimió, si todavía no agotó la primera impresión, no tengo idea. Yo trato de dedicarle al trabajo, a la producción de las imágenes, al concepto que las compone y a la forma que después toman, que toma ese concepto, una dedicación minuciosa, afectiva. Entonces espero que eso se traduzca en un resultado que conmueva, que sirva para algo, que sirva para pensar, para amplificar el texto, con lo cual espero que esto siga, que esto tenga una vida un poco más larga. Pero la verdad que es totalmente incierto qué va a pasar de acá a un año, o a 3, y menos es posible de ser pensado de acá a 50. No sé, si me preocupara el superfuturo trabajaría otro tipo de técnicas, igual aunque me estoy metiendo en el óleo ahora, pero la verdad es que todas las anteriores han sido técnicas de tinta, esgrafiados, en superficies un poco extrañas, que van a durar años, pero no sé cuántos. Y respecto de los libros, ojalá que sí, ojalá que siga habiendo una circulación de la imagen. Los de las redes es un poco más precario porque hay migraciones de redes a redes, es más difícil calcular eso. Pero acá estamos y seguimos produciendo, seguimos pensando, seguimos poetizando, construyendo metáforas nuevas o más o menos nuevas y tratando de que la imagen renueve su carácter disruptivo más allá del bombardeo infernal que las redes, que la publicidad, que el cine hacen muchas veces de receptáculos vacíos, ¿no? Como de superficialidades sin cuerpo detrás, sin contenido que las anime. ¿Qué te gustó, Luca? Un dibujo con un nene con un pescado. Bueno, eso fue un pequeño boceto que hice para corregirle una pintura a Mónica, una que apareció en el video muy temprano, que es alumna del taller. Gracias, viejo. Igual la composición, digamos, es de ella. Yo le estaba corrigiendo luz y sombra. Igual me voy a tener a esto, a responder este cuestionario y que quede como un registro de esto online. Después leerán la entrevista en la página de Revista Negro Mundo, si esto queda bien. ¿Es suficiente? Leo la pregunta. ¿Es suficiente para ti leer una obra literaria para sumergirte en ella o quizás otros métodos además? ¿O utilizas otros métodos además? Yo con lo primero que trabajo es con la obra literaria. Incluso cuando ilustro para discos de bandas europeas, de bandas de cualquier lado, les pido las letras de los temas, les pido primero el título del disco, converso a ver cuál es la idea detrás del disco, de qué están hablando, y después voy a
voy a la lírica. Así que siempre estoy trabajando con la palabra. Después, a partir de eso, despliego un concepto propio y trato de trabajar en espejo por ese lado conceptual que más tiene que ver con mi simbología, ver qué hay de común y se vuelve a establecer un lenguaje con la obra, y ahí va surgiendo la imagen. Por eso es una imagen que ilustra lo que se dice, pero a su vez es súper particular. Y después transito la composición a partir de leer otros textos o investigar el tema si es que aparece alguna inquietud a partir de la obra literaria. Y la música es una compañía, la música es inspiración. Para la parte compositiva yo prefiero más lo instrumental, algo que no me interfieran las voces y los discursos y pueda pensar. Pensar implica y componer implican articular sentido, y eso muchas veces tiene que ver con la palabra, por lo cual si hay otras palabras interfiriendo, yo me voy con la letra de la canción, sobre todo si la conozco. Así que para componer prefiero más la música en abstracto o el silencio últimamente. Hace rato que prefiero mucho el silencio, por eso trabajo muchas veces de noche o arranco a la tarde cuando empieza a calmarse un poco el tránsito. Y después sí, puedo escuchar charlas de filosofía, alguna entrevista, alguna nota a alguien o escuchar música de cualquier tipo, ya cuando sabes cuál es la forma compositiva y te vas a meter a navegar ampliamente en la ejecución de esa idea, ¿no? Una más y corto. El Aguijón de la Noche es un ciclo donde realizás improvisaciones. Me salté una pregunta. ¿Estar siempre inmerso en un mundo de oscuridad, recreando escenas aterradoras o tenebristas, te impide ver el lado luminoso de la vida? ¿O por el contrario, eres capaz de desinhibirte de los mundos de oscuridad con facilidad? No sé, vienen viendo vivos míos, o sea, si me escuchan hablar o me conocen personalmente, o al menos por este fragmento, van a ver que lo que anima a lo tenebroso es lo introspectivo, es el ahondar en lo misterioso, y el miedo es parte de lo que surge en esos... Hola Wendy, no vas a entender nada, pero bueno, qué bueno que andes por ahí. Yo creo que preguntarte acerca de los conflictos de la vida inevitablemente te lleva a ahondar en lo incómodo, en lo oscuro, en lo misterioso, en lo que inquieta. Y el género fantástico en general tiende al misterio, tiende al horror como elemento, y es por eso que al transitar la narrativa y la lectura de ficción, sobre todo la del siglo XIX, es que inevitablemente uno deriva en el horror, si va a lo fantástico. Me interesa menos el fantástico como ciencia ficción. Es un género que algunas cosas me interesan, algunas cosas he leído, y quizás es por eso que hay una marca tan fuerte respecto de lo que inquieta. Sobre todo porque la pregunta es inquietud, y eso es parte de lo que anima mi motor de creación de imágenes. Los encargos y las lecturas que uno ha decidido hacer en algún momento de la vida también van condicionando el devenir de lo que uno va encarando ilustrar y de lo que viene como respuesta a esas decisiones de primer momento. Yo creo que me he ido despegando de la obligatoriedad del oscuro. Por ejemplo, en el libro del huésped de Amparo Dávila hay un color mucho más exacerbado. En la Metamorfosis de Kafka hay un humor que aparece. En muchísimas ilustraciones que he hecho para Caras y Caretas entre el 2006 y el 2010 hay un montón de humor. Y cuando me lo permite el tema lo uso. Por ejemplo, es otro recurso que estoy usando ahora,
en esta serie que retomé del Príncipe de Maquiavelo, que yo había hecho algunas imágenes fragmentarias que son las que publicó Alma Ediciones, pero yo esto lo pensé como una serie, como un friso que se va desplegando y está lleno de humor, lleno. Quizás son imágenes que transitan lo dramático del poder, sobre todo porque ninguno de los que estamos acá es rey, ni príncipe, y ni tiene 800 empresas. Entonces el lado que nos toca es el lado más angustioso y desigual. Con lo cual el humor es un buen recurso para discutir, para señalar los espacios falentes, las debilidades y las trampas del poder. Lo luminoso yo lo tengo muy a mano, a mí me alegran los días soleados, me da más ganas de hacer cosas. La verdad es que no tengo una rutina de salir mucho, lo cual debería hacer como para que ese sol incida directamente sobre mí. Pero bueno, trabajo mucho, pero tengo hijos, tienen 10 y 8 años y no podría solamente habitar lo oscuro, sería una mala persona. Y también los chicos te conectan con lo vital y con lo luminoso. No, soy una persona que sé reírme y también sé por dónde van las cosas importantes y fundamentales y necesarias, como cocinar bien algo, preparar algo rico para alguien, para uno, para los propios. Eso es súper necesario y hoy se hace mucho más evidente. Lo que pasa es que mi vida antes de la cuarentena era muy parecida a la de la cuarentena, donde organizar el tiempo dentro de la casa, donde cuando trabajás independientemente y no tenés horarios hiper dibujados, tenés que más o menos armarlos vos. No soy un tipo afecto a las agendas y a los organigramas, con lo cual me es bastante difícil mantener rutinas muy establecidas, pero la rutina que me ordena muchísimo el tiempo es trabajar mucho, o sea, dibujar mucho. Y si no, no se podrían hacer estas cosas. En los tiempos en los que requiere la producción de un libro, poder entrar en la complejidad discursiva y técnica de imágenes que sí pienso y deseo en realidad que perduren, que lleguen y que transformen de alguna forma a quien las ve. Y eso requiere muchísimo tiempo de dedicación, más allá del rédito, de lo conveniente. Entonces no es una labor comercial. Entonces, trabajo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y no, a veces es trabajar todo el día, a veces empezaste más tarde y entonces te quedás hasta más tarde. A veces hay una efusividad y una precisión, una claridad con ciertas cosas y le seguís el hilo hasta donde llegan. Y otras veces no pasa un carajo en un día y trabajás un montón y no avanzaste mucho. Quizás parás y te dedicás a leer o a escribir, haces otra cosa. Y ahora que estamos todos en cuarentena, me parece que hay un aprendizaje para hacer. Yo lo vengo haciendo. Yo el último año me la pasé muy encerrado, con lo cual esto es como una especie de postdata o epílogo de mi cuarentena anterior. Así que al menos tengo ese aprendizaje y sé manejar las ansiedades y las desesperaciones respecto del futuro, ¿no? Es como, bueno, hoy ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a resolver esta cuestión. Y hasta ahí llega mi amor, digamos. No proyecto. En realidad sí, hago cosas, hago muchas, pero no sé qué va a pasar. Entonces le sigo el piolín a lo que voy sabiendo. Bueno, sigo con la pregunta siguiente. El Aguijón de la Noche es un ciclo donde realizas improvisaciones pictóricas en vivo, en interacción con música y recitado de prosa y poesía. ¿Te sirve esta experiencia como una bocanada de aire fresco a la hora de crear sin estar vinculado a algún encargo en particular? Sí, el Aguijón de la Noche es un ciclo que ahora está ahora está absolutamente interrumpido, pero que habíamos dejado de hacerlo en Buenos Aires ya el último año. Habíamos hecho una fecha, creo que fue en 2018, la última, en Buenos Aires.
con Christian Zuxdorf y con Julia Torres, leyendo y haciendo algunas reflexiones. Cristian, Julia recitando, y eran textos de Berger y de Rosichner, de León Rosichner. A mí me parece buenísimo el tema de la experimentación y de la improvisación en vivo, de la pintura. Es muy difícil hacerlo. Yo iba con alguna idea en la cabeza, pero no la bajaba nunca a papel ni nada. No, tenía como ganas de empezar por tal lado, pero después era trabajar con lo que sonaba y con lo que ibas pensando a partir de ese texto, de esa idea. Y es un entrenamiento arduo, pero genial. Y muy... Me parece que tenía algo de vulnerable, en el sentido que te expones ahí a ver qué sale, y con los otros, o sea, con la gente al lado, la gente cerca. Sí he ido a improvisar a Blend, a algunos lugares de acá de Quilmes, invitado por la gente de Tempuja, una productora de eventos de acá de Zona Sur, pero no lo hicimos con texto, con una música improvisada ad hoc. Y entonces es distinto, se desdibuja bastante, ya no hay un tema, no hay una atmósfera que te meta en ese proceso creativo, y poder componer ahí en vivo es bastante más difícil. A mí me dio un montón de herramientas para improvisar y para trabajar de verdad, libremente, imágenes que surgen de uno. Lo bueno de improvisar sin tema es que realmente te pones a pintar algo que tengas ganas. Trabajar con un tema te da la atmósfera y la precisión para poder concentrarte en algún aspecto discursivo y lograr, en compañía de músicos y de poetas amigos, una idea y una imaginería nueva también. Pero es como el encargo, más la exposición en vivo, más la premura por el tiempo limitado. Es muy difícil manejar eso. A mí me sirvió para poder tener una búsqueda de pintura inmediata sin dibujar, porque esos encuentros fueron así, salvo el de Pizarnik, que hice un dibujo y lo pinté, que fue una noche doble, hice 2 pinturas la misma noche, fue mortal eso, que fue muy lindo. Todo lo demás lo trabajé con pintura directa y me dio la capacidad de manejar la pincelada de un modo veloz, preciso, y mucho más plástico. Después eso ya lo incorporás, y lo vas llevando también a la pintura. También me invitó a la pintura, porque en vivo trabajé con témpera blanca sobre fondos oscuros, y eso después me derivó en el acrílico y en complejizar un poco más el color, y ahora en el óleo. Entonces la pincelada se fue entrenando, está bueno eso. Y antes de eso, las improvisaciones de dibujos que yo hago cuando firmo libros, los ex libris que hago cuando hago alguna firma pública y me siento ahí con ustedes, también es improvisar imagen y dibujar de una sin ningún plan. A veces tomo ideas que yo ya tengo y otras veces invento ahí en el momento algo y medio que no hay red. Incluso en la pintura tenés la posibilidad de volver a pintar con negro donde te pasaste con la forma. En la virome, en vivo, el bolígrafo, no hay casi nada de capacidad de corrección, de reparación. Así que sí, es más que una bocanada de aire fresco. Esa improvisación en vivo es un aire caliente en los pulmones, ¿viste? Quizás flotás, quizás te incendiás, no sé muy bien. Depende cómo vaya fluyendo todo eso. Otra pregunta. De todos los libros que ilustraste, ¿cuál tiene mayor significado para ti y por qué? No sé, quizás el más conocido es La Condesa Sangrienta, que es un libro que yo hice en el 2008, se publicó en 2009, y que sigue teniendo muchísima circulación, y es como una obra de referencia, que por voluntad también artística y decisión estética, he ido también cambiando los destinos, los rumbos, y haciendo otras técnicas y encarando otro tipo de obras para no quedar como encasillado en esa obra bellísima pero terrible.
Quizás hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el de El eco de mis muertes, que es una serie absolutamente personal mía sobre o a partir de lo que yo leí en la obra poética de Pizarnik. Digo, para hablar de otro texto de Pizarnik. Y compuse una serie en un discurso visual novedoso, como una especie de infancia ensoñada y terrible también, pero en una clave cromática alta, grises y colores muy sutiles, pastel. A mí me gusta mucho esa serie. Y después no sé qué otro libro es relevante. Me gusta mucho un libro que salió hace poco y que casi nadie tiene, que es Apariciones, de Margot Glantz, y me permitió hacer un montón de ilustraciones pequeñas en bolígrafo, en rojo y negro. La edición quedó muy linda, aunque no la tengo en físico todavía, que la publica Erdosaín Ediciones de Chile. Y me parece que el texto me dio un montón de libertad en esta forma fragmentaria que tiene de narración, y me permitió de nuevo encarar la cuestión de lo religioso, los cuerpos, la violencia, el placer, pero desde una imagen mucho más diurna, sin fondos. Tiene su gracia ese libro. Sigo. ¿Podrías contarnos algo más sobre tus inicios como ilustrador? A ver, yo empecé como historietista primero, no había donde publicar, así que me metí un poco en ilustración. ¿Qué había para hacer? Ilustración infantil, que es como el mercado más amplio, y sobre todo yo tenía 19, 20 años en ese momento, y tenía un estilo muy grotesco, humorístico, así que meterme ahí no era tan loco. Empecé a trabajar en manuales escolares, en una técnica de acuarela, ilustraciones de la parte de literatura, y después en el 2005... yo ya tenía 23 años, me metí como ilustrador en Caras y Caretas, una revista de historia y política, y ahí fui desplegando una discursividad más dramática, más en la técnica de esgrafiado, de tinta y raspado, y a desarrollar una discursividad propia en esa posibilidad que tiene de periodicidad la revista. Aunque era una revista mensual, hacía 1 o 2 imágenes por mes por ahí, y me permitió ir desplegando como una serie de símbolos que se convirtieron también en parte del registro personal de palabras y de significaciones. Todo eso después se amplificó en la etapa como autor ya para libros, ¿no? Que ahí ya haces una serie entera directamente. No es una serie que se va configurando con el tiempo, cuando el encargo te permite traer de nuevo tal símbolo y reelaborarlo. En los libros ilustrados, la complejidad que tienen es esa. Hay que pensar una serie entera que funcione bien y sólidamente como discurso en paralelo al texto, que lo amplifique, que lo enriquezca. Así que, bueno, por ahí va un poco el inicio. Quizás de esa primera época más de la historieta y de lo infantil, los referentes eran José Muñoz, Carlos Nine, 2 historietistas y artistas plásticos argentinos, Carlos Alonso, Egon Schill. Se pueden imaginar un poco el resultado de esa mezcla, ¿no? Después empecé a entrar como en un estilo más clásico en cuanto a la figuración. ¿Qué obra literaria te gustaría ilustrar en estos momentos? ¿Qué quedó ahí en el tintero? No, yo ahora tengo ganas de hacer una serie de pinturas mías. Empecé a escribir sobre un tema en particular y empecé a escribir un poema medio largo, a apuntar ideas para hacer este libro con un texto mío e imágenes mías. Y el poema no pudo avanzar, y ahora estoy pensando en hacer una serie de pinturas sobre el tema. Así que no tengo eso en mente. No hay una obra de un autor en particular que quisiera ilustrar y no puedo. Estoy a punto de arrancar a bocetar y a planificar las ilustraciones para un libro en conjunto con Fernanda García Lago, un libro que yo ilustraría y yo editaría.
pero todavía no pude, diagramé el libro, pero no pude empezar a hacer imágenes. Quizás la semana que viene pueda meterme en eso. Eso tengo muchas ganas de hacerlo. Así que eso como adelanto en exclusiva. Bueno, adelanto sobre futuros proyectos, aquellos que se están fraguando actualmente. Bueno, ese es uno. Es el último libro de Fernanda García Lago. Es un libro muy, muy personal, y que voy a ver qué encuentro yo también para componer de personal y de contrapunto con el texto a partir de las imágenes. Estoy adaptando una película también a una especie de novela gráfica o libro ilustrado. Empecé a hacer un par de imágenes para buscarle la estética. Me gustan, pero no estoy muy seguro todavía de cómo va a seguir. Y ahora estoy trabajando con un póster de una película. Sería como es una gente que hace pósters nuevos de películas clásicas y me pidieron reversionar alguna película que me interese, así que voy a empezar y les mostraré en esta semana los bocetos compositivos y el avance de la pintura. Una peli de Ken Russell. Y también estoy terminando una pintura grande, esta de los santos que van cayendo y que aparecen decapitados y amputados, con esta columna, con esta espila dorsal que es como una especie de escalera. Esa pintura voy a volver también la semana que viene a encararla y darle un cierre. Eso es para una banda de música de Alemania, creo, si no me equivoco. No, Gothic no, Gonza. Voy a ilustrar Los Demonios, que me encanta. Y bueno, la vi de vuelta hace poquito y tengo ahí una idea que me parece un poco tonta. Pero bueno, voy a ver si al empezar a buscar desde esa idea más sencilla, más directa, aparecen otros caminos posibles para ilustrar este póster. Quiero evocar un poco la pintura medieval, como la pintura sacra medieval. No desde la figuración, porque no voy a hacer esas figuras del gótico, pero algo de esa impronta va a tener. Así que quizás continúo en esta tónica de estos santos que vengo pintando para este disco de la banda WODE, se escribe WODE. Bueno, en todo eso estoy. Hay más cosas también dando vueltas, pero son esas las que están flotando. Quedó pendiente terminar Frankenstein. Trabajé como 6 meses en ese libro. Después hubo problemas con la editorial, no se pudo llegar a publicar en la época del aniversario, quedó pendiente. Y ese me duele, porque me quedaron ideas sin poder pintar todavía, y es un libro que quiero mucho, así que en algún momento saldrá. Pregunta siguiente. Las imágenes son una fuente de transmisión de ideas y sentimientos de gran poder. ¿Crees que en la literatura adulta, de forma general, se aprovecha realmente esta herramienta expresiva? Yo qué sé, si alguien lo aprovecha realmente. No sé, a mí hay imágenes que me llegan más o menos. Hay formas discursivas que me llegan más o menos. Yo creo que en su mayoría lo que es el mundo de la ilustración está muy ceñido a una estética infantilizada. Si no es la estética preponderante en los libros infantiles, es una estética muy pop, muy cínica, muy poco disruptiva, muy de pose cómoda punk. No sé si es momento de ser punks. Me parece que no tiene un carácter disruptivo ese. La cultura posmoderna de este capitalismo insufrible ya cooptó esa lógica de no me importa, rompamos todo, bla. Yo no conecto mucho con eso, menos con un pop superficial que no dé cuenta de la mayor o de lo más amplio que se pueda hablar de la condición humana.
Yo creo que hay ilustradores que lo hacen. Por ejemplo, la obra de Julián de la Mota, que si bien él no se considera ilustrador, yo la veo muy cercana a discursividades que yo también manejo o que han manejado otros. Y ahora está ilustrando la Divina Comedia del Dante y está haciendo un trabajo hermosísimo que pronto se va a publicar. ¿A quiénes tengo acá? Las hermanas Balbuzo hicieron una versión ilustrada de Orla de Maupassant que me parece increíble. Hay un Macbeth hay un Hamlet publicado por Zorro Rojo de un ilustrador que no me acuerdo el nombre, me parece increíble. La pareja Olga Dugina y Andrés Dugin me parecen dos ilustradores maravillosos dentro de lo que es el mundo de lo infantil. En lo que es ilustradores de libros para adultos, la verdad es que me cuesta. Me gusta mucho el trabajo de Claudio Romo, me gusta mucho Pat Andrea, me gusta, no sé, después, pero pensando en lo discursivo es donde me faltan nombres, ¿no? Por ahí hay otros que me gustan por lo estético, me gustan por la calidad técnica, me gustan por, no sé, pero no como el aporte superlativo que le hagan a una obra literaria. Muchas veces el ilustrador o dibuja lo que quiere, o dibuja lo que se espera que se dibuje, o dibuja lo obvio, y yo me aburro muchísimo. Y es cierto que no todas las obras literarias dan para una super imagen que ahonde en la condición humana, y en un libro que es una serie larga. Yo no sé, Lucas, si el mejor ilustrador, sí, no nombré a Gustave Doré. A mí Doré me encanta como pintor, me encanta pero Doré es un ilustrador narrativo. Doré es un tipo que, no sé, creo que cuando hizo El Cuervo, voló, y ni siquiera voló, vuela Poe y te da un montón de elementos para que vos, desde el sillón, hagas cosas maravillosas. Yo creo que lo que atrae de Doré es ese romanticismo clásico, pero lo que vemos de Doré es lo que grabó su séquito de grabadores. Los bocetos de Doré son lindos, son un poco vagos, que son los bocetos que realmente compusieron esos grabados. Y después está el grabador que sentó el culo a trabajar durante días y días en esas imágenes que son increíbles. Hay un preciosismo, una destreza técnica puesta al servicio del acompañamiento de la obra literaria que se ilustra, pero más allá de lo técnico y lo narrativo que despliegan, no veo que sean ilustradores que enriquezcan superlativamente la discursividad de una obra, que la contradigan, que la amplifiquen. La amplifican en el sentido, y no es poco, porque es increíble el trabajo del taller Doré, en el sentido de lo que la belleza de ese procedimiento del grabado y de la imagen hacen como contrapunto de la obra literaria. Pero ¿qué dicen de diferente al texto, lo que fuera? Me parece que, bueno, era un momento igualmente donde los ilustradores estaban en un plan mucho más sumiso a la obra literaria que ilustraban, y el gran aporte que hacían era desde lo técnico y desde lo plástico. Pero desde la dimensión profunda, que es a lo que va la pregunta, de lo que puede hacer la ilustración para los libros para adultos, me parece que eso queda como un poco lejos o un poco fuera de profundidades posibles en el hoy, ¿no? Bueno, sigo. Al otro que les puedo nombrar como un dibujante muy interesante de libro ilustrado. A ver, por eso, mira, te cambio a Gustave Doré por Harry Clarke. Que si bien Harry Clarke es un dibujante que todavía está dentro de un esquema narrativo, es un tipo que descolla en una serie de simbolismos muy abstractos y personales
y que además estéticamente pone a los personajes en épocas que no corresponden al relato, hace realmente un trabajo de interpretación plástica muy personal, muy fuera de canon. Para mí ese es uno de los capos, Harry Clarke, insisto, de los capos ilustradores de principios del siglo XX y de fines del XIX. Para cambiarte figuritas con Gustave Doré, que es como un lugar más común, yo lo quiero muchísimo, tengo un montón de libros acá y lo he mirado, obvio, pero tampoco es que nunca lo he estudiado, no me conmueve, me gusta, me fascina lo técnico que hay en el despliegue de las imágenes, pero tengo que reconocer que a la hora de ver que esos grabados pertenecen a otros, el nombre de Gustave Doré me empieza a quedar como un poco lejos. ¿Hasta dónde Doré digitó toda esa composición? Cuando ves bocetos, el tipo esboza un poco algunos órdenes de cuerpo y después la totalidad de la composición y la resolución de la luz y la sombra, la composición final y todo, la hace otro. Entonces, yo qué sé, un aplauso para todos. Me parece, por ejemplo, tremendo el trabajo de Víctor Deleuze en el Apocalipsis que hizo. Es un grabador que hizo todo él, son xilografías. Es un grabador de origen belga, ya hablé hace unos días de él en otro video. Es un grabador de origen belga, pero que hizo toda su vida y su carrera en la Argentina. Busquen a Víctor Deleuze. Deleuze con Z, como suena en castellano, con una H antes de la segunda E. Y el tipo, más allá de yo coincidir en esta lectura tan ortodoxa y cristiana que él hace del Apocalipsis, y además tan de derecha, porque pone como la bestia del Apocalipsis a un montón de pensadores de la izquierda o a líderes políticos de la izquierda. Entonces, en eso no me interesa. Pero a nivel gráfico y a nivel despliegue de imagen y a nivel técnico, porque es su mano haciendo todo eso, me parece superlativo y mucho menos conocido que Doré. Y es hora de que miremos para otro lado también, ¿no? Sigo. He leído que has llegado a tener una cierta relación amor-odio con la industria del cómic. ¿Podrías hablarnos algo más sobre ello? No sé si hay una relación de amor-odio. Yo tengo un particular cariño por esa industria, más que la industria, por el mundo de los cómics. Empecé dibujando por leer cómics, empecé configurando mis primeras narrativas de la mano de Oscar Capristo, un historietista y docente de cómics. Y sigo ahora pasándole mis cómics a mi hijo para que empiece a leer. Hay obras que me encantan, me siguen gustando, sobre todo las que son para adultos. Pienso en el Dime Oscuro de... Nunca me acuerdo si es de Mateis o es de... No me acuerdo ahora quién es, pero el dibujante es Ken Williams. Pienso en La Cosa del Pantano de Alan Moore, pienso en Sandman de Neil Gaiman, no sé, todo eso me parece que es buena literatura y además complementada magníficamente por la imagen. Así que no sé si... Bueno, con el cómic obviamente no hay odios. Con la industria, cuando yo empecé a hacer fanzines, lo hice porque no había donde publicar. Y hace unos años hice un número que fue el número 30 de la serie Ape Sapien de Dark Horse, este personaje secundario de la serie Hellboy, y fue un trabajo que estuvo buenísimo. Lo que pasa es que después el editor con el que yo trabajé lo removieron del cargo donde estaba y se interrumpió un poco la continuidad de los encargos, así que no volví a hacer historieta. Me gustaría hacer una novela gráfica. Y me voy a meter a hacer ese laburo tremendo si aparece un tema que esté realmente bueno y que justifique una obra en narración secuencial. Si no, preferiría hacer un libro ilustrado. Ahora lo que estoy adaptando de cine a libro está un poco a mitad de camino. Está entre la historieta y el libro ilustrado. Así que vamos a ver si me sale eso y si lo llego a hacer. Me encantaría. Si la industria editorial se va al caño y me quedo sin laburo, me pondré a hacer ese proyecto y a ver si lo puedo editar por mi cuenta y darle cuerpo a ese asunto.
Viendo tu trabajo resulta evidente la relación que presenta con la pintura y con el simbolismo. En el siglo XIX el simbolismo surgió como contraposición al realismo subyacente en la pintura impresionista. ¿Puede tu estilo ser una reacción al arte contemporáneo? Mi estilo no es una reacción al arte contemporáneo porque siempre me fue muy indiferente lo contemporáneo. Yo he aprendido mirando gente de otras épocas, de otras generaciones, y trayendo de esos discursos lo que me parecía que resonaba como más personal mío en base a lo que yo quería decir. Y hoy que miro un poco más lo contemporáneo con aversión, sí reacciono, sí lo discuto, sí trato de desplegar una discursividad que discuta algunas de las formas de composición de este arte o puramente conceptual o puramente disruptivo en los términos más banales, como de impacto, de escándalo, más que disruptivos, ¿no? Me interesan muy poco y me parece que hay que combatirlos, pero la mejor forma de combatirlos es hacer una buena obra que dé cuenta de otra forma de hacer, de otra forma de pensar la imagen, de otra forma de tratar las escenas, los personajes y la poética. Me parece que eso es vital de ser hecho. El simbolismo es una escuela, fue una gran escuela para mí. Yo hoy miro menos referencias de esa época, pero los tengo siempre presentes. Cierto tono y refinamiento del uso del color o de la luz o de las posturas o la morfología de las figuras que hago tienen mucho que ver con la figuración de ese tiempo, pero la verdad es que es una figuración muy variada. Si pensamos en el grotesco de Goya, en el 19, que no es simbolista, pero lo preconcibe de alguna forma, sobre todo en la serie de Los Caprichos, ya ahí hay un grotesco que se despega absolutamente de la figura academicista, que no tengo, pero esas figuras pesadas de mujeres y tipos grandotes y lo demás, eso está en mi figuración, y yo creo que es deudora de la estética del siglo XIX. Pero me parece que sí es vital encontrar otra forma de subjetividad, que me parece que hoy se va a resentir bastante. En esta crisis donde aparece de relieve lo más vital y lo delicado de lo vivo, me parece que cabe menos el absurdo, la sorna en lo discursivo, esta especie de banalidad invulnerable de los que están aliados a los sistemas de poder y a las instituciones que manejan la economía o los ministerios culturales, y que bueno, son apadrinados por museos, por instituciones y creen que pueden eternamente hacer esta obra cargada de un cinismo corrosivo, ¿no? Pero no un cinismo corrosivo de todo aquello que blinda y que separa a los cuerpos de lo que puede enriquecerlos, de los que puede nutrirlos, sino es lo corrosivo frente a lo social, es lo corrosivo frente a la idea de comunidad, porque son discursos desde las élites para las élites. Entonces no amparan ni consideran dentro de su estética y su estructura simbólica, su mundo poético, lo que pasa al interior de los más vulnerables. Me parece que es necesario crear imágenes, crear obras contra esa forma discursiva. Bueno, sigo con las preguntas. La revista Negro Mundo, que es quien me está entrevistando, y para no contestarles como en audio solos y que nadie los escuche, más que quien va después a redactar la entrevista en la revista, es que se me ocurrió hacer este video en vivo contestando un poco este reportaje, que quede un registro de estos comentarios.
Y a lo último me mandan preguntas que hizo el público y que ellos habrán elegido, que habrán filtrado un poquito. Bueno, acá me preguntan, ¿sueña lo que pinta o pinta lo que sueña? Yo no recuerdo mucho qué sueño. Las que sueño son cosas un poco horrendas o muy raras, si es que tengo el sueño interrumpido a la mañana y entonces soñé algo extraño que sí registro. Yo pinto lo que imagino, y lo que imagino viene dado a partir de la literatura, viene dado a partir de mi propio despliegue de imágenes y de cosas que se me ocurren, de contemplar lo vivo, fantasear con que detrás de la luna hay un ser que se alimenta de la luz que pega y que vemos, pero algo habita del otro lado, que pueda la luna ser un huevo del que nace una criatura nueva. Y son como pequeñas fantasías de cosecha propia, no tienen tanto que ver con los sueños. De hecho, al estar trabajando muchas veces por encargo editorial, imaginás a partir del estímulo del libro, y si surgen otras imágenes, surgen a partir de tirar alguna mancha y de lo que interpretás de esa mancha, entonces direccionar la composición de esa imagen y el sentido que va a tener, pero no porque provengan de un sueño que yo recuerde cabalmente. Después eso puede generar alguna pesadilla, pero no me ha pasado con mis propias imágenes. Por ahí hay otras imágenes que me generan o que me han generado pesadillas, pero tengo mala memoria para eso. ¿Cuándo harás exposiciones o firmas de autógrafos por España? No sé quién sos, ¿cómo es? La única pulga, no sé si sos. A ver, no sabemos nada de qué va a pasar después, por ahora no se puede viajar, así que no hay ningún viaje pautado, ni las posibilidades, ni las condiciones dadas, así que por ahora no sé. Me gustaría volver, estuve hace un año en España, en algunas ciudades, en un tour que armé por mi cuenta, en Barcelona, en Granada, en Sevilla y en Madrid. Y ahí estuve presentando Materia Oscura. Espero poder volver con más libros en la espalda y a ver qué responden desde allá. ¿Cuáles son sus novelas de terror favoritas? Frankenstein, ¿qué otra? Los cantos de Maldoror me parece un librazo, más allá de que es inclasificable porque no sabemos si es un ensayo con ficción, pero a su vez con una carga poética súper rara. Los cantos de Maldoror, librazo. Después, más que novelas, me gustan mucho los cuentos a mí. Yo soy más de lo breve. Los cuentos de Poe, cuentos de Marcel Job, cuentos de Jean Lorrain. Esos tipos me causan gracia, son súper raros. Eso. ¿Haces arte oscuro por requerimiento o es así tu estilo? No, es mi estilo. A Jean Rey no lo leí, Gonza. Después recomendame algo. Veo acá un comentario de el amigo de Lo Raro es Bello que siempre tiene libros extraños a la venta. Así que escríbanle post cuarentena o la semana que viene, si levantan algunas previsiones, le pueden hacer algún encargo de pequeños tesoros. ¿Cómo es? Mi estilo con el hecho de usar tinta y esgrafiado ya se metió en algo oscuro. Y después es un poco y un poco. Mi estética es dramática, es oscura, requiere de esa introspección y entonces dio en que va a ilustrar relatos fantásticos un poco oscuros. Y entonces yo sigo produciendo imágenes para esos relatos oscuros y después me encargan más. Entonces es un poco y un poco. Yo a veces me escapo de ese requerimiento, un poco lo contaba o lo contestaba en una de las preguntas anteriores. ¿Y qué otra? ¿Cómo entrenar la mente para practicar la imaginación? Me parece... No sé, o sea, mi entrenamiento es crear imágenes. Yo trabajo
buscando, se me ocurre algo, entreveo una idea o algo así, entreveo una imagen y digo, podría combinarla con tal cosa, y lo empiezo a buscar en el papel, o en manchas o en garabatos, y eso, el inconsciente que está buscando fijarse en una forma, lee en esa abstracción algo que le es necesario para configurar esa imagen que va a darse después. Dibujar es pensar, contemplar, observar es pensar también. No está mal a veces, cuando uno está componiendo, cerrar los ojos y tratar de visualizar esa imagen. Me parece que la imaginación está hecha de imagen y hoy estamos súper bombardeados de imágenes, con lo cual creo que estímulos hay en demasía para eso. Creo que lo mejor sería retirarse un poco para imaginar y no estar imaginando en la perturbación permanente de lo que el cine comercial fantástico, más imaginativo, trae como valor estético, como valor a ser ponderado y desarrollar una estética propia. Me parece que eso es interesante. Lo cual no quiere decir no ver cine, no ver pintura, no ver ilustración, porque eso sería una estupidez total. Pero sí, el acallar un poco el ruido de todo y quizás inducido por alguna música, entrar en una contemplación interior, yo creo que las imágenes aparecen. Están ahí todo el tiempo. Uno siente muchas veces en términos de imágenes que están obstruidas por la palabra, por lo discursivo, y los sueños también se manifiestan cuando el cuerpo silencia esta vigilia y esta forma de racionalizar y de ponerle una palabra a todo lo que sucede. Cuando eso desaparece, la experiencia corporal trae sus imágenes subterráneas. Me parece que ahí hay una punta para indagar en el propio imaginario. A ver, estoy leyendo acá una pregunta. ¿Un artista visual que creas que represente el silencio? Hay algunas pinturas de Léon Spiliaert. Es un artista belga y ha hecho muchas pinturas de escenarios vacíos, de playas, muy abstractas, muy sencillas, pero muy evocadoras, muy oníricas también. Spiliaert, con doble L. El lugar obvio sería Rothko quizás, pero a mí no me gusta Rothko, no me interesa. Me parece una estafa a la inteligencia, me parece... Le doy el beneficio de la duda, pero igual me quedo del lado negativo de la duda. A Dead Sun, si te contesto, if I answer you in Spanish, you get me well, right? Tell me. No, a ver, leo acá, si algún sueño me inspiró. Quizás me desperté a mitad de la noche con una imagen, algo que yo ya venía pensando durante el día y en la noche se configuró de alguna manera y entonces me desperté y lo anoté, pero fue una o dos veces en mi vida. En general no es nada tan desesperado. Ok. Voy a la pregunta de Adet San. Para empezar, ¿qué recomiendo para empezar estudios del cuerpo humano con acuarela? A ver, yo empecé a hacer estudios del natural con modelo vivo en acuarela directo, muy influenciado por las acuarelas maravillosas de Wendy Artin, y a mí la acuarela me encanta, la vengo trabajando hace mucho tiempo. Esa aproximación directa al modelo vivo en un tiempo acotado y en acuarela directa sin dibujar es muy difícil. Es muy difícil, es mucho más difícil que pintar al óleo del natural, así en vivo. Es muchísimo más difícil. Yo no les recomiendo empezar por ahí. Yo les recomendaría que si quieren estudiar figura humana, incorporen, a ver, que lo hagan desde el lápiz, que lo hagan desde la carbonilla, que lo hagan desde usar pasteles, pasteles óleo, pasteles tiza. Cosa que puedan manejar masas
pero desde algo seco y no líquido, tan líquido y tan móvil como es la acuarela. Porque van a tener demasiados problemas a manejar al mismo tiempo. Y nadie que esté manejando un tablero con 50.000 cosas por primera vez va a hacer algo bueno. Entonces, usen los materiales que estén más a la mano, los que manejen mejor. Y si quieren pasar a un dibujo de masas, salgan del lápiz que los va a llevar siempre como a la línea de contorno y pasen al pastel, a la carbonilla, a usarlos de costado y a usar la goma como dibujo también. La goma de borrar para dibujar. Entonces arman una superficie, arman una masa, la recortan con la goma, van borrando o usan pastel óleo o pastel tiza y van cubriendo con oscuridad, claridad. La otra es usar témpera. Témpera, blanco y negro y pintan con eso. Y tienen más posibilidades de modificación, pero la acuarela directa es muy difícil, muy difícil. ¿Quieren meterse a hacerlo? Háganlo, pero no lo recomiendo para alguien que está empezando. Sobre todo si al empezar uno quiere precisar detalles de las cosas, con lo cual, y es importante que se conozcan esos detalles para que después se puedan sintetizar, pero llegar a la síntesis de algo que no se conoce, que no se ha recorrido sutilmente con la mirada y con el trazo, es muy difícil. Así que esa sería la recomendación. ¿Alguna vez pensaste en hacer algún concurso de dibujo técnico por Instagram y el premio sería algún libro tuyo o algo? No lo pensé. Y no soy bueno para organizar concursos. Lo único que estoy pensando hacer desde lo virtual es ofrecerles clases a distancia, como una clínica de obra, y que quienes están dibujando desde distintos lugares del mundo, que siempre me han pedido, ¿cuándo das un taller online, lo que fuera? Ahora lo estoy ofreciendo y no aparece nadie. Eso es lo que les ofrecería como vínculo, como ida y vuelta en este tiempo. Y nos podemos manejar de esta manera. Me mandan una foto o video de lo que están haciendo y yo los llamo, nos comunicamos por WhatsApp, por Skype, y les hago una devolución de la obra que están haciendo ustedes, les hago alguna corrección en lápiz o lo que fuera, o sobre la foto que me mandan, y seguimos ese intercambio. Eso es lo que pueden tomar ahora como para tener algo de mí en este tiempo de reclusión y a ver si hay alguna pregunta más. Y si no, corto acá. Bueno, Camilanesa Cruz, estoy ofreciendo clases, así que si a alguien le interesa, me escribe por privado o acá al Instagram o por Facebook y les paso los valores, la mecánica la acabo de explicar y nos comunicaríamos por teléfono, por WhatsApp. Así estoy haciendo con mis alumnos de los sábados, que mañana voy a estar todo el día dando clases por teléfono. Así que me parece que es una buena cosa para que aprovechen ahora. Yo después, si la cuarentena se levanta, a ver, con los que empiecen ahora voy a seguir dándoles clases, pero no es algo que voy a abrir y que va a quedar para siempre. Clases online. Santiago, tengo una base de dibujo figurativo a lápiz. Me gustaría aprender a pintar al óleo. Bueno, te puedo dar pautas para pintar al óleo. Ahora es difícil lo que es enseñarte de cero a pintar al óleo porque no puedo casi hacer nada. Igual podría hacer un video, pero tendría que conectarme. Me voy a comprar un brazo, digamos, para poner el teléfono colgando y poder hacer algunas demostraciones mejor, y sobre todo de pintura, y mostrar algo de paso a paso. Pero a mí las recetas no me gustan. Hay algunas pautas para trabajar que se las puedo pasar, y eso sería si toman las clases online, y después hacer un seguimiento de ver qué es la problemática que está apareciendo. Que yo, por ver las fotos o ver los videos, cuando se comunican conmigo, me doy cuenta dónde está el problema. Me muestran la paleta y les enseño a ordenar la paleta, a que no se les ensucie el color, cómo ordenar el proceso del cuadro, depende de qué colores usaron, con cuáles seguir y cuáles poner después. Ver dónde están débiles las estructuras de lo que están planteando. Pero es más que nada, yo no soy un docente pasivo y espero que los alumnos no lo sean. Entonces, los que toman clases en el taller conmigo están haciendo sus imágenes. Son gente que hace muchos años labura y otras que empiezan hace 2 minutos.
pero se están mandando a hacer sus propias imágenes. Entonces yo les sigo el violín a ver por dónde van y qué están buscando hacer. Les recomiendo referencias para mirar, les corrijo en base a un canon clásico si van por ahí, les corrijo en base a un canon más grotesco si van por otro lado, y trato de ayudarlos a ordenar su propio proceso y a corregirles las falencias estructurales que aparezcan. Pero eso es lo que yo trato de hacer, y depende mucho de la inquietud de quienes están del otro lado. No es paso 1, paso 2, paso 1000 para pintar la cara de mi primo o este retrato que les paso en una foto. No me interesa esa forma. Está lleno de talleres que te enseñan un paso a paso de cómo ordenar color. No es un misterio eso. El quilombo es resolver una obra discursivamente, compositivamente, una obra narrativa o poética. El retrato de no sé quién solo requiere medir bien, armarte alguna paleta, observar la realidad en ese sentido, pero la data te la da la realidad y el manejo de los materiales. Después, si salimos de la carita de no sé quién puesta así, que puede estar bien pintada o no, y muchas veces está bien pintada, ¿qué hacemos con eso? Entonces es llevar eso a otra complejidad discursiva, a una escena, al uso de la alegoría, de lo simbólico, y después ver cómo interaccionar todo eso en la imagen. Es una configuración de imagen más compleja. Lo técnico lo vemos aplicado a esa cuestión, pero para resolver esa imagen que ustedes quieren. ¿Me podés mandar algún dibujo? Lo que pasa es que te digo que sí a vos y me empiezan a mandar todos. De hecho, después de estos vivos, mucha gente me empieza a mandar dibujos y yo hago esto para compartirlo con ustedes. Es tiempo que no estoy pintando y debería estar ahora en eso, para compartir, para incentivar, para comunicar, pero no puedo estar dándole clases a muchas más personas porque esta devolución implica mirar responsablemente tu trabajo, aconsejarte, conversar con vos. Esa es una clase. Es entender el proceso de lo que estás haciendo y poder guiarte con algunas pautas que te sirvan para resolverlo. Los que se quieran sumar a clases, tampoco yo puedo sumar a 100 personas, pero los que se quieran sumar me escriben, les paso la mecánica y cuál sería el monto por mes, y nos conectamos, ponemos un horario y nos conectamos. A ver si hay alguna pregunta más. Bueno, people, lo dejo acá y ahí les quedan todos los vivos online, pueden escucharlos hasta el día de mañana. Después yo creo que los voy a subir a internet, pero acá quedan. Abrazo grande.